Buenos días. ¿Estamos? Buenos días a todos. Gracias por asistir a esta rueda de prensa para informarles de la 9ª edición de las Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura, que se celebrarán en Mérida entre el 2 y el 4 de abril. Me acompaña esta mañana Carmen Hernán, presidenta de la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura, con la que colaboramos en la organización de esta jornada, Antonio Vélez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Ricardo Cabezas, diputado de Cultura, Juventud y Deporte en la Diputación de Badajoz, y Ada Sala, jefa del área de Cultura de la Diputación de Cáceres. Gracias por acompañarnos hoy. Durante 3 días, más de 190 profesionales del sector musical, nacionales e internacionales, convertirán Mérida en un gran espacio de intercambio, talento e innovación abierto a la ciudadanía, con actuaciones en directo, encuentros comerciales, mesas de debate y colaboraciones internacionales. La MUN 2025 se consolida en su 9ª edición como uno de los grandes motores del desarrollo musical de Extremadura. Este evento es posible gracias a un respaldo institucional coordinado entre las administraciones públicas. La MUN de 2025 cuenta con un presupuesto que supera los 97.000 euros y está financiada de manera conjunta por el Ayuntamiento de Mérida, que aporta 12.500 euros, la Diputación de Badajoz, que contribuye con 36.618 euros, y la Junta de Extremadura, que a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes aporta 48.000 euros. Desde esta consejería impulsamos la MUN a través del Centro de las Artes Escénicas y de la Música, CEMAR. Gracias, Antonio, por el trabajo y el esfuerzo de coordinación para que conjuntamente con la Asociación de Gestores Culturales esto salga como tiene que ser, y, por supuesto, a la Asociación de Gestores Culturales por su trabajo. De la programación de este año da un salto cualitativo y cuantitativo. Quiero destacar lo siguiente: las 18 actuaciones en directo de grupos de Extremadura, otras comunidades autónomas y Portugal, elegidos entre más de 220 propuestas. En total, 68 músicos y músicas que podrán mostrar su talento. Entre ellos, y pido disculpas porque no voy a nombrar a todos, Miriam Cantero, Celia Romero, Niño Índigo, Elsa Tortonga, Aulaga o La Chispa. Habrá también 21 proyectos seleccionados para su presentación en formato pitching y más de 190 inscripciones de profesionales procedentes de Extremadura, Cataluña, Galicia, Madrid, Castilla y León y Comunidad Valenciana, entre otros. Quiero subrayar también la calidad del espectáculo inaugural impulsado por el CEMAR, que se celebrará en la Sala Trajano el miércoles 2 de abril con el Pelujáncanu y artistas como Luis Pastor, Miriam Cantero o Mili Vizcaíno. Además, es importante destacar la participación de programadores internacionales procedentes de Canadá, Japón, Chile, Reino Unido y Marruecos, que, gracias a la misión comercial inversa organizada en colaboración con Extremadura Avante, mantendrá encuentros comerciales con los grupos extremeños seleccionados para esta edición, favoreciendo así la cooperación internacional en el sector de la música. Un año más, la MUN se celebra en la capital autonómica, en Mérida, una ciudad que no solo sede, sino parte activa de esta experiencia. Espacios como el Templo de Diana, el Pórtico del Foro, la Plaza de España o el Centro Cultural Alcazaba acogerán los conciertos, haciendo de la ciudad un escenario vivo y accesible donde la ciudadanía podrá disfrutar de una programación de calidad. También una de las salas será la Sala Trajano, que acogerá también conciertos. Quiero finalmente agradecer el trabajo de todas las personas implicadas en reafirmar nuestro compromiso de la Junta de Extremadura con la cultura como motor de desarrollo económico y cultural y como seña de identidad de nuestra tierra. Queremos acompañar a nuestros artistas, facilitarles el camino hacia la profesionalización y proyectarlos al exterior como parte de nuestra responsabilidad y de nuestra política cultural. Invito a toda la ciudadanía, a los profesionales del sector y a los medios de comunicación a ser parte de esta edición para que Extremadura suene con fuerza dentro y fuera de nuestras fronteras. Y ahora, sin más, cedo la palabra a Carmen Hernán, directora de la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura y responsables de la organización de esta jornada. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en esta presentación a todos los medios de prensa y de comunicación. Yo, como presidenta de AGCES, de la Asociación de Gestores y Gestoras Culturales de Extremadura, que es la encargada de producir este evento, quiero agradecer sinceramente el apoyo. De nuevo, un año más, y son 9 años ya que esta MUN comenzó a caminar, el apoyo y la confianza, ¿no?, que depositan en nuestra entidad las administraciones públicas, en este caso, en primer lugar, la Junta de Extremadura, a través, sobre todo, del CEMAR, y personalizándolo en Antonio, su director, que es una pieza fundamental en la organización de este evento junto con todo el equipo técnico de AGCES. Pero agradecer también a las diputaciones su implicación en estos proyectos, en el de la MUN, en el de la MAE, en estas ferias artísticas, en este caso de la música, posteriormente en las de las artes escénicas. Son fundamentales su apoyo y sin ellos pues tampoco sería posible. Por tanto, a las diputaciones también muchas gracias. Al Ayuntamiento de Mérida, que abre las puertas de esta maravillosa ciudad y nos brinda todo su patrimonio para albergar esta MUN. Y esto convierte a la MUN mucho más que en esta feria, en este escaparate de la música, también en un evento de carácter turístico, yo creo que de primer nivel. Yo otros años, cuando he estado en el Templo de Diana, en algún espacio de esto, y veía cómo los turistas pasaban y de pronto veían una actuación en el Templo de Diana, se sorprendían. Quiero decir, yo creo que esto se debería saber, quiero decir que a nivel, aprovechar esto también como un recurso turístico, ¿no?, de que la gente supiera que estos días en Mérida va a haber ese evento, sería yo creo que un atractivo turístico, perdón, también de primer orden, ¿no? Con respecto, centrándonos en la MUN, sinceramente creo que la música en nuestra región está llevando a cabo un salto cuantitativo pero cualitativo impresionante. Quiero decir, los grupos que están surgiendo, los artistas que están surgiendo, están teniendo una proyección hasta ahora yo creo que no había sido posible quizás hasta ahora. Queremos creer que la MUN sirva de algo en todo esto, quiere decir que seamos un granito de arena, aunque sea, para propiciar esa proyección nacional, esa visibilidad, ese escaparate, que es lo que pretende ser la MUN, ¿no? Porque la MUN, como bien ha dicho el secretario general, es un espacio de encuentro, es un espacio artístico, pero también es un espacio de comercialización y es un espacio de profesionalización, algo de lo que el sector, es verdad, sí, aunque digo que ha avanzado mucho, el sector de la música tiene todavía mucho que avanzar en el aspecto de la profesionalización. Todavía hay muchísimos músicos y músicas en nuestra región que no pueden vivir de esto aún, ¿no? Vamos a seguir trabajando todos porque esto vaya cambiando, porque talento, sin duda, es lo que nos sobra, ¿no? Bueno, pues por no extenderme más, tenéis la programación, yo creo que es una programación sobradamente de calidad. Si hay alguna pregunta concreta podemos aclararlo. Solamente decir, como hablábamos al principio, que el tiempo nos acompañe, que todo salga bien según lo previsto y que, bueno, que esta edición sea la mejor hasta ahora y un poquito peor que la del año que viene. Quiero decir, que sigamos avanzando como lo venimos haciendo, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias y que disfrutemos todas y todos de la MUN. Sí, Antonio, por favor. Bueno, pues buenos días. Como es lógico, desde el Ayuntamiento de Mérida, en primer lugar, felicitar a la Junta, a Diputaciones, a CEMAR por la financiación de esta jornada y, por supuesto, a la producción que se hace desde la Asociación de Gestión Cultural por una edición más de las Jornadas Profesionales de la Música, muestra que reúne a la industria musical que se genera alrededor del talento de los y las artistas de Extremadura. Felicitaros también porque, en nuestra opinión, es sin duda un acierto elegir un año más a Mérida para su celebración, ya es el 5º año aquí. Y digo un acierto porque, al igual que la MAE en Cáceres, unir el sector artístico con la vitola de prestigio que representan las dos ciudades, patrimonio histórico mundial
extremeña, sin duda va a llevar a estas muestras sin duda a otro nivel. Como es sabido, en Mérida tenemos una amplia experiencia en esa faceta de combinar patrimonio con eventos culturales y de ocio. Pues los ejemplos están claros: el Festival de Teatro Clásico o el Stone Music son dos tractores fundamentales para el turismo y la economía en la ciudad. Y es por eso, por esa detalle, esa combinación inmejorable, por lo que cuando hace buen tiempo en Mérida, como con esta recién estrenada primavera, pues la cultura sale al encuentro del patrimonio. Esta semana, sin ir más lejos, estrenamos el primer Festival de Jazz de Mérida, y durante este mes de abril pues tendremos otros eventos más clásicos como el Día de la Danza o la celebración de la Feria del Libro. Y, por supuesto, pues esta MUN, que también se incluye, como ha comentado antes Carmen y el secretario de Cultura, en espacios patrimoniales como el Templo Diana, Pórtico de Foro, y con una novedad este año que a mí me parece muy interesante, que es que vamos a estrenar en esta MUN el nuevo espacio de la terraza del Centro Cultural Alcazaba, con esas fantásticas panorámicas sobre la muralla árabe y sobre el puente romano sobre el río Guadiana. Yo creo que va a ser un estreno pues excepcional y un sitio para disfrutarlo ampliamente. Bueno, pues este es el compromiso de esta ciudad, el de poner todo lo mejor de lo que disponemos para servir de encuentro y ofrecer la mejor de las experiencias, tanto a los extremeños como a los que nos visitan, como va a pasar con esta MUN 2025, en la que disfrutaremos con la mejor música en el mejor de los espacios. Y bueno, pues ya está, le doy la palabra al vicepresidente de Diputación. ¿Sí? Venga. No, perdón. Bueno, buenos días. La Diputación de Cáceres participa también con entusiasmo en el apoyo a la MUN, como en la MAE, como en cualquier manifestación en la que una institución como la Diputación de Cáceres pueda ayudar, colaborar en que los artistas pues sean escuchados y puedan, en la medida de lo posible, si no vivir del todo, que el ejercicio de su arte les ayude a vivir. Esta es una ocasión pues maravillosa para que puedan establecer relaciones pues con representantes, con productores y puedan ser escuchados. Yo creo que todo artista necesita ser escuchado y quizá los artistas por antonomasia que necesitan público que los escuche son los músicos. Así que la MUN, no me gusta mucho esta palabra, plataforma, pero prefiero usar escenario, será un escenario para que muestren su trabajo. La verdad es que la Diputación de Cáceres, entre las disciplinas artísticas y culturales que apoya, pues la literatura, la danza, el teatro, no sé si curiosamente, pero la música es aquella en la que más invierte. La verdad es que te pones a echar cuentas y el número de actuaciones, de conciertos, de músicos a lo largo de todos los pueblos de la provincia, por todos los pueblos a lo largo del año, es un número de conciertos más que estimable. Pones a ver todos los programas y sumas y bueno, da mucha alegría poder ayudar, poder aportar pues con dinero público a tantísimos artistas, en especial, por supuesto, artistas extremeños. Así que estamos felices de que contéis con la Diputación. Deseo lo mejor a este festival para los músicos, para los productores y que el arte y el mercado se encuentren de esa manera necesaria, de manera que el mercado ofrece algo a quien lo necesita, que en este caso es el público a través de los músicos. Muchas gracias. Bueno, pues ya para cerrar, buenos días, muchísimas gracias a todos y a todas por volver a trabajar para que la industria musical que lleva el sello de esta región, en cualquiera de sus ámbitos, mejore cada día más. El hecho de que tras varios años todos los agentes implicados en esta puesta en valor sigamos al frente de la organización y la promoción que merece es un logro del que, al menos en la Diputación de Badajoz, nos sentimos muy orgullosos y partícipes. Son más de 40 circuitos culturales provinciales y casi que la mitad pues están relacionados con la música, desde el Pasión por el Flamenco, el Porrina de Badajoz, el Dilla, Músicos en Movimiento. En fin, como ya he dicho, casi que la mitad son circuitos musicales. Por eso el planteamiento de las jornadas profesionales de la música en Extremadura es más que interesante, porque no solo se trata de mostrar lo que sabemos hacer,
sino también de aprender y compartir conocimientos y experiencias que nos faciliten dar a conocer con éxito aquello que hacemos. Precisamente por ello, esta 9ª edición se presenta como un espacio de referente o de referencia absolutamente ya consolidado, que volverá a crear un lugar de encuentro para todos los perfiles profesionales relacionados con el mundo de la música y propiciar, mediante distintas fórmulas, que nuestros profesionales conquisten su lugar en este difícil sector. Sin duda, además de ser músico y de intentar ser de los mejores, en la sociedad actual es imperativo adquirir un sentido práctico. Nosotros, como institución provincial, lo vimos claro desde aquella primera edición en Villafranca de los Barros y queríamos que los recursos se dedicaran directamente a promocionar el talento de artistas consagrados y de voces emergentes y sirvieran como lanzadera para dar a conocer sus creaciones. Esto no solo se ha conseguido, sino que se ha ido más allá y ha logrado crear sinergias efectivas entre estos y el resto de perfiles profesionales que desde entonces se inscriben para participar cada año. El área de cultura de la Diputación Pacense considera muy necesaria la presencia de músicos, de productores, de empresas, festivales, managers, responsables de festivales, medios de comunicación y todo tipo de profesionales relacionados de nuestro país y de otros países vecinos, como ya se ha visto en años anteriores y como vamos a ver en esta edición. Porque esta será la única manera de que siga habiendo un desarrollo artístico, profesional y comercial que brinde la calidad que merece a la música que se hace y nace en la tierra y que repercuta de manera muy positiva en la riqueza local, provincial y regional. Por eso, y en nombre de todos y de todas los que trabajamos por la cultura en la provincia y en nuestra región, pues quiero manifestar ese deseo de que estas 9º jornadas sirvan para motivar la profesionalización y el crecimiento de todos los participantes, así como ampliar el horizonte de perspectivas posibles en el mundo de la cultura. Ojalá sea, de nuevo, y como cada año, pues un éxito de participación. Nada más, muchas gracias. Y si hay alguna pregunta. Buena, yo quiero saber el programa porque nosotros somos de radio, entonces el dossier no me vale para nada. ¿Sabe? El dossier me vale para información, pero yo no puedo enseñar un dossier en radio. Viene Carmento, el Pelujan Canu viene con amigos, viene La Chispa, contadnos un poco. A ver, la programación, el programa comienza el miércoles, día 2 de abril, a partir de las 4:30 de la tarde. Los primeros showcase tendrán lugar a las 6 de la tarde, por favor, tengo la garganta fatal, disculpa, con Aluaga Folk, en el Centro Cultural Alcazaba. Después de la inauguración, que tendrá lugar esa tarde, vamos a llevar a cabo un espectáculo muy especial en la programación off, que es el Pelujan Canu y los amigos del folk, en la Sala Trajano. Será un espectáculo de puertas abiertas también hasta completar aforo y contará con la actuación de estos amigos de Pelujan Canu, que serían Miriam Cantero, Mili Vizcaíno, Ana Jiménez, Luis Pastor y la pareja de baile extremeño Telle y Alberto. O sea, un espectáculo yo creo que muy, muy apetecible y que estamos seguros que vamos a completar el aforo y se quedará gente sin duda fuera. Bueno, al día siguiente, sabéis que la MUN tiene como 3 grandes áreas, ¿no? Quiero decir, una que es los espacios artísticos con estos showcase, pero también tienen otro área que es de encuentros comerciales, donde contamos lo que se denominan los pitching. Estos pitching son esos espacios de presentación de proyectos que se pueden acompañar también con audiovisuales, que son de muy corta duración, 3 minutos, ¿no? por cada uno de estos 21 pitching, de estos 21 espectáculos que se han seleccionado. Estos comenzarán ya la mañana del jueves, entre las 11 y las 12 y cuarto, y a continuación el primer showcase también de la mañana, que es Celia Romero, nuestra lámpara minera maravillosa, en el Centro Cultural, en el auditorio del Centro Cultural.
A las 2:20, el showcase de Malotira en el pórtico del Foro, como decíamos, estos espacios patrimoniales. Seguirán encuentros comerciales durante toda la tarde. A partir de la 1:15, el programa del Gran Quilombo desde el Templo de Diana, va a estar retransmitiendo con Sol Sáez el Gran Quilombo de Radio 3. Y también por la tarde, a partir de las 5:30, de 5:30 a 6:30, el set Mondo Sonoro en el Templo de Diana. A las 7, un nuevo showcase de Ana Milo, que es una colaboración con la Fira de Trobán. Hay algunas colaboraciones con unas ferias nacionales, que es, ahora mismo, a ver, son las de, tendría que verlo, las ferias nacionales con las que se colaboran son con el Mercat de la Música de Vic, de Cataluña, la Fira Trobán de Valencia, Sisons en clave musical de Galicia. Y con estas colaboraciones lo que se hace es que algunos grupos vienen de estas comunidades y posteriormente algunos grupos seleccionados de aquí irán a visitar esas ferias. Como decía, esta actuación de Ana Milo es la colaboración con la Fira Trobán de Valencia. Un nuevo showcase de la Jose a las 7:45 en el pórtico del Foro, el día 3. A las 20:30, KMKR en el pórtico del Foro, un nuevo showcase y otro nuevo showcase, Secadra, en colaboración con Sisons, que es esa otra feria que hablábamos, en el Templo de Diana. A las 10, el showcase Olana Lives en el Templo de Diana. Y para terminar esa noche, el showcase de la Chispa en el Templo de Diana nuevamente. El viernes, desde por la mañana, comienzan esos encuentros culturales, también esos B2B, donde los programadores conciertan entrevistas y quedan con los artistas para conocer cuál es su trabajo y un poco agendar actuaciones, ¿no? Posibles actuaciones y contrataciones. Comienzan desde por la mañana. Y hay también una serie de formación y de esos encuentros profesionales que son una serie de charlas y de conferencias que va a haber. Tendrá lugar esta charla a las 11:15, de 11:15 a 12, que lleva como el nombre El pentagrama de la distribución y la profesionalización. Hay otra en esta línea de encuentros profesionales encuentros profesionales y mesas de debate. El miércoles hay una primera mesa de debate, que es la de folk, de la raíz a la vanguardia. O sea, hay 2 mesas de debate, por decirlo de alguna manera. Esta mesa de debate del folk y la otra charla, que es el pentagrama de la distribución y la profesionalización, algo que decíamos que es muy necesario para el sector. Hay muchas carencias a este respecto y creemos que esta mesa puede ser muy clarificadora para nuestros músicos y los productores. A las 12:15 seguimos en el viernes, el showcase de Nane Ramos, desde el pórtico del Foro. A la 1, Niño Índico, desde el mismo pórtico del Foro. A las 13:45, Francisco Moreira, en el Templo de Diana. Y a las 14:30, Autana Trío, nuevamente en el Templo de Diana. Ya por la tarde, en el Templo de Diana, el show de Miriam Cantero, el showcase de Miriam Cantero. A las 7:30, Rodrigo Parejo Quartet, en el Templo de Diana. A las 9, Elsa Toronda, en la Plaza de España, el showcase de Elsa Toronda. Todo esto ya es en la Plaza de España. Las 21:45, Carmento, en la Plaza de España también. Y para terminar, el showcase de Tocando Techo, cerrando la programación de esta MUN. ¿Criterios de selección? ¿Cuáles serían? Porque hay platos fuertes en Sí. el concierto de Carmento es plato fuerte. Claro, yo no estoy en el comité de selección, pero sí entiendo o me hacen llegar cuáles son un poco los criterios de selección que se hace desde el centro dramático, el equipo técnico y una serie de profesionales. Yo creo que lo que se intenta fundamentalmente es un poco aunar de alguna manera lo que se ha dicho también aquí, grupos o artistas que tengan una trayectoria reconocida y
y ya de bastante valor, con otros grupos emergentes, ¿no?, que puedan también ir encontrando su sitio. También yo creo que se trata de aunar estilos y estilos musicales, quiere decir que haya un poco una representatividad de diferentes estilos de lo más representativo de Extremadura, ¿no? Creo que esos son los criterios. Pues muchas gracias. Y siempre primando también un poco la calidad, quiere decir que el comité de selección previamente ve las propuestas, las estudia y selecciona, evidentemente.